Hola, esta es la grabación de la clase que había quedado pendiente para terminar la clase de mercados financieros y su relación con la política monetaria. Entonces voy a proseguir a explicar algunas de las cositas donde nos quedamos, además de seguir ahondando sobre el tema en cuestión que nos faltaba. Ya la clase posterior que viene no tiene que ver con este tema y cerramos el tema, digamos, más monetario del curso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es refrescar un concepto clave para poder seguir avanzando en el tema de los mercados financieros. Entonces, como saben, en la clase anterior estuvimos hablando sobre las tasas forward. Si se recuerdan, las tasas forward son una construcción financiera que lo que intenta explicar es cuál será, cuál el mercado espera que sea la tasa en el futuro. Entonces, eso lo observamos en la clase. Entonces, podemos aquí tener como la conclusión de todo lo que desarrollamos en la clase anterior. Y tiene que ver con su relación con la política monetaria y con las acciones del Banco Central. Hasta ahora solamente habíamos estado hablando sobre las tasas forward como un componente de los instrumentos financieros, que son los bonos, independientemente de cuál fuera su emisor, es decir, sin decir si la institución emisora del bono era el Banco Central o era, cualquier otra institución en el mercado. Entonces ahora sí estamos introduciendo el concepto del Banco Central, no como emisor de los bonos hipotéticos de los que estamos hablando, sino como ente regulador de la actividad monetaria de la economía. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que estamos viendo en la pantalla ahora mismo. Se ven dos slides, pero solamente me estoy enfocando en el primero. Entonces, un atributo importante de las tasas forward que habíamos visto hasta ahora es que nos dicen algo sobre la tasa de largo plazo, lo cual parte de lo anteriormente mostrado. Eso pueden revisar sus apuntes de la clase pasada o de la grabación que quedó en Teams. Entonces, yo aquí lo que hago es descomponer esa tasa de largo plazo por sus implicaciones, incluyendo las tasas forward. Entonces me refiero a que la tasa de largo plazo que tenemos en el lado izquierdo de la ecuación, esta, que es decir, es la tasa de interés corta que se espera que prevalezca en el futuro. Esa es la definición de una tasa de largo plazo. Entonces va a ser igual al promedio entre la tasa actual, tenemos la tasa actual aquí representada, y todas las tasas forward hasta término. Entonces es un promedio porque las estamos dividiendo entre n. Entonces eso lo que nos dice es que parece ya como que se cae de la mata, como que es algo que hace mucho sentido, que es que la tasa de largo plazo está justificada, o sea, es el promedio de la tasa actual y las tasas que se esperan. Esa es básicamente la definición de esto. Entonces, hace sentido en la definición de largo plazo que comúnmente utilizamos, que es el promedio a muchos años de una variable en específico, en este caso, de la tasa de largo plazo. Entonces, aquí abajo pongo lo que acabamos de concluir, que es que esta ecuación nos dice que la tasa de largo plazo es igual al promedio entre la tasa actual y todas las tasas forward hasta término. Entonces, esto es importante para lo que veremos más adelante. Si no se acuerdan, refresquenlo con los apuntes y la presentación que ya vimos en la clase anterior. Entonces subo para que nos enfoquemos en este slide en específico. Entonces, en este slide lo que hago es recordarles los conceptos que habíamos hablado sobre la curva de retorno, en específico de los Estados Unidos, para utilizarlo como un ejemplo. Habíamos dicho que aquí abajo veíamos las madureces, la madurez de los instrumentos en promedio, o sea, si duraba un mes, 2 meses, 3 meses y así. Y de este lado veíamos el retorno, la tasa de retorno. Entonces, lo que habíamos mencionado es que un comportamiento normal de la tasa de la curva de retorno
es este que estamos viendo aquí, que es que cuando es menor la madurez, entonces menor es el retorno y va subiendo a medida que el retorno es mayor. Y hablamos del tema de todos los incentivos que podían estar detrás de eso, explicándolo. Y también habíamos dicho que en un momento menos normal, que en este caso estamos hablando del 2020, o sea, la antesala de la pandemia, específicamente a finales de febrero, la antesala de todas las medidas de restricción de la actividad económica. Entonces sabemos que estábamos ante un momento inusual en la economía y los mercados se estaban comportando de una manera menos predecible. Predecible no, porque se supone que el mercado no debe ser predecible, pero en el sentido de que no tenía un comportamiento digamos a la par con todas las teorías que hemos explorado hasta ahora. Entonces en este mercado entonces lo que se observaba era que a menor madurez, específicamente en este tramo, entonces a mayor madurez, menor retorno, lo cual va contrario al caso de cuando la economía ya iba en recuperación en enero del 2021. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar ahora, también lo habíamos comenzado a explicar en la clase pasada, es sobre las hipótesis que intentan interpretar esta curva de retorno. O sea, cuáles son las diferentes teorías, digamos, que le dan esa explicación a esta digamos, forma, este shape que tiene la curva de retorno, al menos en su comportamiento usual. Entonces, aquí tenemos 3 teorías diferentes que intentan explicar la forma de la curva de retorno. Entonces, la primera es aquella de mercados segmentados. Esta dice que no hay sustitución entre instrumentos de distinta madurez, por lo que la curva de retorno está determinada por la oferta y la demanda a cada plazo. Esto lo que dice es que los inversionistas o digamos los tenedores de bonos que tienen bonos de corto plazo por cualquier razón, estos son los bonos que tienen, no lo consideran sustitutos de bonos de largo plazo. No consideran que, bueno, déjame entonces evaluar cuáles son las condiciones de retorno, cuáles son mis preferencias por liquidez. Nada de eso les importa a estos inversionistas porque no creen que tener un bono de corto plazo es igual a tener un bono de largo plazo, aunque tenga más retorno. Piensa que son cosas totalmente segmentadas y que por ende se determinan por la oferta y la demanda en cada plazo, o sea, en cualquiera de los tramos. Entonces, esa es la primera teoría. La segunda teoría es la del hábitat preferido. Esta teoría indica que hay sustitución imperfecta, o sea, existe la sustitución, solamente que no se da de manera perfecta, entre los activos de distinta madurez. Por lo que el hecho de que las tasas cortas en la curva de retorno sean más bajas es porque esta madurez es su hábitat preferido. Esto lo que indica es que las personas, o sea, las personas en general, los tenedores de bonos, tienen mucha preferencia por la liquidez. Es decir, prefieren tener su dinero, es decir, sus activos financieros lo más líquido posible. Y mientras más corto es el plazo, es decir, mientras más corta es la madurez, entonces más líquido son sus activos. Y entonces las personas prefieren esos activos financieros líquidos. Entonces, lo que dice la teoría del hábitat preferido es que como la mayoría de las personas prefieren en todo momento tener liquidez, entonces prefieren instrumentos que tengan una madurez corta. Entonces, como más personas tienen esta preferencia, como masivamente se tiene esta preferencia, entonces el retorno por ley de oferta y demanda es más bajo cuando hay abundancia de esta oferta, o sea, de esta demanda de bonos. Entonces, esa es la teoría del hábitat preferido. Por último, y en lo que nos enfocaremos en lo adelante, está la hipótesis de las expectativas. Esta dice que todos los activos son perfectos sustitutos,
por lo que los inversionistas neutrales al riesgo harán los arbitrajes necesarios para maximizar sus retornos. Y entonces esto determina la curva de retorno. ¿A qué nos referimos con arbitraje? Más adelante yo les explico con más detenimiento, pero arbitraje es algo sencillo. Se puede hacer arbitraje cuando tú eres, por ejemplo, un tenedor de bono de corto plazo y tú puedes cambiarlo por otro de largo plazo. Tú puedes tener injerencia en ambos mercados, es decir, tú puedes ser un tenedor de bonos que compra y vende en ambos mercados indistintamente. Entonces a eso nos referimos con que estos activos de diferentes madureces son perfectos sustitutos. Entonces esta hipótesis de las expectativas dice que a los inversionistas no les importa la madurez ni la liquidez del instrumento y que solo les importa los retornos. Entonces, básicamente aquí les explico de manera un poquito más visual que la hipótesis de las expectativas es igual a uno tomar y creer en esa teoría del hábitat preferido y añadirle un premio por madurez. Es decir, una penalidad, penalidad sería si fuera algo negativo. Creo que tuve esa misma explicación en la clase pasada. Premio es cuando es algo positivo porque se está premiando, es decir, como si fuera una prima por madurez. Entonces, esto lo que dice es que realmente las personas tienen una preferencia por el corto plazo, por liquidez, porque los activos sean lo más líquido posible. Entonces, por eso se dice que sí está relacionado con el hábitat preferido. La diferencia acá es que se le añade un premio por madurez. Entonces, el premio por madurez viene por la paciencia que tenga el tenedor de recibir los retornos del bono por completo en el más largo plazo, digamos. Entonces, por eso se explica que la curva de retorno tenga una pendiente positiva, porque se le va añadiendo este premio por madurez por vía de que va incrementando el retorno. Entonces, en resumen, la hipótesis de las expectativas sostiene que los inversionistas se preocupan por su entorno, es decir, por las condiciones de retorno que existan y por la madurez del instrumento. Entonces, aquí les hago una pregunta para que vayamos creando esa conciencia sobre los casos en una economía abierta. Y la pregunta es que ¿qué pasa en una economía abierta con perfecta movilidad de capitales según la hipótesis de las expectativas? Aquí les pongo que los retornos domésticos igualan a los mundiales ajustando por las expectativas de depreciación, que significa que la hipótesis de las expectativas también tiene una interpretación en una economía abierta, en la que los retornos no son determinados solamente por el mercado doméstico, sino por el mercado internacional por igual. Entonces, nos vamos a quedar con la hipótesis de las expectativas, como ya había mencionado, porque es la que hace sentido a la mayoría, representa un consenso en la macroeconomía, que esta es la teoría que rige la forma de la curva de retorno. Entonces, ya que tenemos esta idea, volvamos a unos conceptos anteriores que habíamos desarrollado, que son lo de la tasa forward. Entonces, la hipótesis de las expectativas nos dice que las expectativas de la tasa de interés futura es igual a la tasa forward. Entonces, esto que tenemos aquí se explica con la hipótesis de las expectativas. Esta tasa forward no es nada más ni nada menos que lo que vimos la clase anterior con la construcción, que también aprendimos con la cual sacar esa tasa que vimos en la clase anterior. Entonces, esta E que vemos aquí es el operador de expectativas en T. Eso significa que imagínense que esa E, ese operador de expectativas tenga una forma funcional en el tiempo en el que se está actualmente. Eso es lo que quiere decir. Parece más complicado de la cuenta, por eso lo que quiere decir es que se espera, lo que se espera en este momento que sea
la tasa de interés futura es igual a este forward. Entonces, lo que quiero decir con la es que representa lo que se espera de esta variable. En este caso, de esta tasa de interés futura. Este uno que vemos aquí hace referencia a que nos estamos refiriendo a una tasa de corto plazo, pero en el futuro. Por eso tenemos n acá. T más n, si n es superior a 0, entonces hace referencia a que estamos prediciendo, teniendo expectativas sobre una variable que todavía no está culminada, es decir, sobre la tasa de interés futura que no ha llegado naturalmente. Entonces, ¿qué significa esta expresión que nos da la hipótesis de las expectativas? Significa que la tasa de retorno esperada por un periodo en T más n, esto que tenemos aquí, es igual a la tasa forward que rige actualmente para dicho periodo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente una construcción de sustitución de los valores que ya teníamos, o sea, no de los valores, de las ecuaciones a las que habíamos llegado anteriormente al tratar de definir la tasa forward. Entonces, reemplazamos todas las tasas forward que obtuvimos anteriormente y obtenemos la ecuación fundamental de la hipótesis de las expectativas. Esto no es más que lo que ya habíamos tenido antes, con la diferencia de que se trata de que en lugar de tener las tasas forward aquí, tenemos las tasas determinadas por el operador de expectativas. O sea, esas son las expectativas de tasa. Entonces, esto nos quiere decir que la tasa de interés de largo plazo, nuevamente, sabemos que esta es la tasa de interés de largo plazo, es el promedio de las tasas cortas esperadas desde hoy hasta término. Entonces, tenemos aquí la tasa corta de hoy y las tasas a futuro esperadas. Entonces, si recordamos lo que habíamos mencionado, y voy a darle para arriba para llegar a donde habíamos comenzado la clase, recordamos esto. Recordamos que aquí tenemos exactamente lo mismo que yo les enseñé más abajo con la hipótesis de las expectativas, solamente que en lugar de tener el operador de las expectativas acá, lo que tenemos es cada una de las tasas forward. Entonces esto es simplemente para mostrarle que lo único que hicimos fue utilizar lo que nos dice la hipótesis de las expectativas para sustituir esas tasas forward por las tasas esperadas en el futuro. Entonces, volvemos a donde está. Entonces, todo esto que acabo de decir también lo tengo en el siguiente slide, en el que muestro que lo que hicimos arriba fue simplemente una sustitución y que nos lleva a la misma conclusión ya discutida. Entonces, esto nos dice que las curvas forward y la hipótesis de las expectativas nos permiten derivar la tasa de interés corta que se espera que prevalezca en el futuro. ¿Qué habíamos dicho que era esto? Bueno, habíamos dicho que esto era igual a la tasa de largo plazo. Eso lo hablamos allá arriba, también lo tengo señalado aquí abajo. Entonces, vamos a relacionar esto con dos cosas que nos interesan, que es la tasa de política monetaria y la curva forward. Entonces, estamos diciendo que la tasa de largo plazo es igual a la tasa actual de corto plazo, eso lo habíamos dicho antes. ¿Y qué les digo ahora? Les recuerdo que esa tasa actual de corto plazo es determinada por el Banco Central. Entonces es determinada por el Banco Central, es, digamos, la tasa de política monetaria que conversamos en las clases anteriores. Y que el resto es la curva forward. Esta curva forward nos da las expectativas que tiene el mercado sobre la evolución de la tasa de política monetaria. Entonces esto es lo mismo que estábamos diciendo, simplemente que lo estamos relacionando con el concepto de la tasa de interés que determina el Banco Central. Entonces, esto es súper interesante porque ya nos muestra la interacción de la política de las autoridades económicas con la tasa de largo plazo.
que es determinada, lo que estamos diciendo acá es tanto por este actor, que es el Banco Central, como por simplemente las expectativas que tiene el mercado sobre lo que va a hacer de esta tasa en el futuro. Entonces, por eso es tan importante este tema del mercado financiero, porque el mercado financiero no funciona separado completamente de las decisiones del Banco Central. Por el contrario, el mercado financiero funciona en este entorno monetario que es regulado por el Banco Central. Entonces, naturalmente, habíamos explorado todo este tema para mencionar cómo el Banco Central influencia, en este caso, la tasa de interés de largo plazo, como también el funcionamiento completo del mercado financiero. Entonces, aquí les muestro una gráfica interesante. También está desactualizada, pero es bastante interesante. Pero antes de la gráfica, o sea, lleguemos a lo que tengo escrito acá, que es que las curvas forward y la hipótesis de las expectativas nos permiten derivar la tasa de interés corta que se espera que prevalezca en el futuro. Y es importante resaltar que esto sucede en los mercados que son lo suficientemente profundos, es decir, mercados financieros muy desarrollados que incluyen bonos incluso de renta variable, que eso es algo que no abunda mucho en los mercados subdesarrollados, como el caso de la República Dominicana. Entonces, imaginemos que estamos en este mercado muy desarrollado, en este caso específicamente Estados Unidos, y por eso el ejemplo que les tengo aquí es de Estados Unidos. Perdón. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? En gris tenemos, o sea, por acá, tenemos la tasa forward a 90 días. Tenemos la tasa forward a 90 días que se tomó en febrero del 2004 y aquí en febrero del 2006. Recuerden que eso es una fotografía en el tiempo, por eso es que eso es un momento específico en el tiempo, febrero de 2004 y febrero de 2006, porque es en el día de hoy, en este caso en febrero del 2004, ¿qué esperaban los mercados de las tasas de interés? En este caso, de la tasa de política monetaria, por lo que habíamos comentado aquí arriba, que la curva forward nos da la expectativa de mercado sobre la evolución de la tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué esperaba el mercado sobre esa tasa de política monetaria? Bueno, esperaba que tuviera este comportamiento. Recuerden que la fotografía en el tiempo. En este momento se esperaba que las madureces se comportaran de esta forma, perdón, que la tasa de interés del Banco Central en el caso de Estados Unidos, que son la tasa de los fondos de la Fed, tuviesen este comportamiento. Entonces, eso son las líneas puntadas que tenemos en gris. En negro está la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, esto lo que nos está comparando es lo que transcurrió realmente con la tasa de política monetaria versus lo que esperaban los mercados que sucediera con la tasa de política monetaria. Y lo que está pasando es que verdaderamente tiene un comportamiento escalonado, como digamos, miren, en febrero del 2004, que es donde empieza naturalmente a estar estas expectativas del mercado, porque todavía no había transcurrido ese tiempo, o sea, esos valores efectivos. Entonces, en febrero del 2004 se tenían estas expectativas y lo que se marca en negro es lo que efectivamente se vio respecto a la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que les hago la comparación de que, aunque sí realmente tuvo este comportamiento escalonado que esperaban los mercados en febrero del 2004, no así fue en un nivel tan bajo como lo que esperaba el mercado, sino que fue más alto. Entonces, este gráfico se hizo, al parecer, en febrero del 2006, porque a partir de febrero del 2006 ya no hay más valores efectivos, solamente hay nuevamente expectativas. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que a febrero del 2006 se esperaba que la tasa de política monetaria
tuviera este comportamiento. Entonces recuerden que nuestra aproximación para las expectativas de política monetaria que tenemos son las tasas forward. Entonces lo que estamos viendo aquí realmente es una tasa forward que representa esa expectativa de la tasa de política monetaria. Entonces esto es súper interesante porque aquí vemos cómo la teoría tiene cierto parecido con cómo se comportan las cosas en la realidad. Claro, no es posible que que los mercados se hayan podido predecir perfectamente el comportamiento de la tasa de política monetaria en este caso, porque no tampoco que son adivinos, simplemente es el mercado interactuando que da esa percepción de cómo van a evolucionar estos fundamentos. Pero sí muestra una relación bastante interesante. Entonces, aquí abajo, o sea, ya lo acabo de subir, lo que vamos a ver son ejemplos de las cosas que ya hemos estado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de lo que hemos estado tratando. Ya vimos un ejemplo similar, pero esto es con la intención de afianzar los conceptos antes de que sigamos avanzando. Entonces, el problema nos dice, calcule la tasa forward suponiendo que el retorno de un bono de 6 meses es de 1.5% y que el retorno del bono de un año del gobierno es del 2%. Entonces, lo que hacemos es recordar la ecuación que nos da el nivel de la tasa forward, que es que es 1 más el retorno del segundo instrumento elevado al tiempo del segundo instrumento, a la madurez del segundo instrumento más bien. Entonces abajo lo mismo, pero para el primer instrumento. Entonces sabemos que el primer instrumento en este caso va a ser el denominador. Entonces sabemos que es 1 más 1.5% y como nos dice acá que la madurez es de 6 meses, entonces como lo estamos haciendo en términos de un año, ponemos 0.5 el exponente. Entonces el numerador sabemos que corresponde al segundo instrumento. Entonces 1 más 2%, recordando que este es el nivel del retorno que nos indica el problema, elevado a la 1, que no lo marco por razones obvias. Entonces eso lo que nos da es 0.012, que es igual a 1.2%. Entonces, eso lo que nos dice es que la tasa forward es equivalente a este valor. Entonces, el siguiente problema nos pregunta, ¿cuál se espera que sea la tasa de interés de largo plazo en 5 periodos si la tasa de política monetaria es actualmente 3% y la tasa forward de los primeros 4 años son equivalentes al inciso anterior? Entonces, sabemos que la tasa de interés a largo plazo es la tasa de interés de corto plazo que se espera que prevalezca en el futuro. Eso lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, lo denotamos de esta forma y recordamos que primero se divide, se multiplica por este término que es 1 sobre n. Sabemos que n es igual a 5 porque son 5 periodos. Entonces, sabemos, gracias al problema que nos dice que la tasa de política monetaria es actualmente 3%. Y sabemos que la tasa de política monetaria determina la tasa de interés de corto plazo. Entonces, lo que hacemos acá es establecer que esa tasa de corto plazo es esa TPM. Entonces, nos dice que el resto, los siguientes 4 años son equivalentes al inciso anterior, eso que habíamos encontrado de que la tasa forward era equivalente a 1.2%. Entonces, esto es lo que vamos a escribir. Lo voy a escribir 4 veces, pero pude haberlo simplificado multiplicándolo por 4 y señalando la suma, pero no importa. Entonces, sabemos que esto nos va a dar, si hacen el cálculo, este valor que es igual a 1.6%. Entonces estaríamos diciendo que la tasa de interés de largo plazo es igual a 1.6%. Y fíjense que incorporamos lo que habíamos discutido ya, que es cómo interviene la tasa de política monetaria en la determinación de esa tasa de interés de largo plazo.
Entonces veamos qué implicaciones tiene la hipótesis de las expectativas en cuanto a la interpretación de la curva de retorno. De Gregorio nos las clasifica simplemente en dos puntos diferentes. El primero es que si la tasa de largo plazo es mayor que la tasa de corto plazo, o sea, digamos, esa tasa que habíamos determinado con la TPM, entonces se espera que la tasa de corto plazo suba en el futuro. Y eso es fácil de ver en este siguiente slide. Repito, si la tasa de largo plazo, esta que tenemos acá, es mayor que la tasa de corto plazo, que es esta, entonces se espera que la tasa de corto plazo suba en el futuro. Es decir, estas tasas forward que se espera que sean las tasas de corto plazo en cada periodo. Entonces, aquí estamos viendo lo contrario. Yo pregunto, ¿se cumple en nuestro ejemplo anterior? La respuesta es que no. O sea, no se cumple en esa dirección, pero sí se cumple en la dirección inversa. Es decir, que la tasa de largo plazo acá es menor que la tasa de corto plazo. Entonces, en lugar de que se espere esto, se espera lo inverso, es decir, que estas tasas se vayan disminuyendo en el futuro. Es decir, para pasar del 3% al 1.2%, naturalmente hubo una disminución. Entonces, de igual forma, se observa que esta tasa de largo plazo va a ser inferior a esta tasa de corto plazo que habíamos determinado con la tasa de política monetaria. Entonces, subo nuevamente y leo el siguiente punto. Si la tasa de largo plazo es mayor que la tasa de corto plazo, entonces se espera que la tasa de largo plazo siga subiendo en el futuro. Entonces eso parece un poco menos intuitivo, pero lo que estamos diciendo es que se espera que si, nuevamente paso a mi ejemplo anterior, que en un ejemplo en el que, digamos, estamos nuevamente viendo la relación inversa, pero que tiene la misma lógica, que como estamos viendo que la tasa de largo plazo es inferior a la tasa de política monetaria, es decir, esa tasa de corto plazo, entonces sería sensato esperar, según la hipótesis de las expectativas, que las tasas de largo plazo posterior a esta sigan disminuyéndose. Entonces, pueden repasar un poquito eso para que noten la diferencia entre esas dos oraciones, pero se presenta más sencillamente con el ejemplo que ya tratamos. Entonces, algunas conclusiones adicionales que podemos obtener de la hipótesis de las expectativas son las siguientes. La curva de retorno debería converger en el largo plazo a la tasa de interés de equilibrio. Y eso es lógico porque sabemos que la tasa de interés de equilibrio se asemeja a la tasa de interés de largo plazo. Entonces, el hecho de que la curva de retorno veamos cómo converge hacia esa tasa de largo plazo, entonces nos estaría dando el equilibrio. Entonces, segundo, la tasa de interés de largo plazo es difícil de afectar directamente por políticas. Y eso tiene que ver con el arbitraje, del cual hablaremos más adelante, o que también ya mencionamos. Es decir, que la tasa de interés de largo plazo ya vemos que sufre, o sea, es afectada por la tasa de política monetaria solamente en el corto plazo. Ya vimos arriba que la tasa de política monetaria es simplemente uno de los componentes que determina esa tasa de largo plazo. Entonces, el arbitraje se manifiesta a través de las tasas forward, que también determinan esa tasa de largo plazo. Entonces, no es obra únicamente de la tasa de política monetaria, que viene dada por el Banco Central, sino también por las condiciones del mercado que determinan los niveles de las tasas forward. Entonces, por último, ¿qué señal se puede inferir? Esto es simplemente un ejemplo de un alza de las tasas de largo plazo. Entonces aquí vemos tres cosas un tanto contrapuestas que vienen a explicar o que vienen a afianzar la idea de que los economistas siempre respondemos depende. Porque a la pregunta de qué se puede inferir de una alza de tasas de largo plazo, depende de las condiciones. Por ejemplo, podría ser una mala noticia que hay un alza de estas tasas de largo plazo si la política monetaria está siendo expansiva. Con expansiva nos referimos
a que el Banco Central busca aumentar la cantidad de dinero en la economía, lo cual baja las tasas de interés de la economía. A eso nos referimos con que es expansiva, lo hemos mencionado antes. Entonces, si la política monetaria está siendo expansiva, pero en el largo plazo se observa que están incrementando las tasas de interés, entonces el Banco Central percibiría que tiene un límite en su actuación. Porque si lo que el Banco Central está haciendo es bajar las tasas de interés, porque es su intención al ejecutar una política monetaria expansiva, entonces esto tiene un tope, porque eventualmente el mercado espera que esas tasas de interés incrementen. Entonces, si el Banco Central está haciendo esto en búsqueda de expandir la economía, entonces esto tiene un límite, que es cuando el mercado asume en el largo plazo que ya esas tasas ya no van a seguir siendo igual de bajas. Entonces, también podría ser una buena noticia si el sector privado está esperando una recuperación más vertiginosa de la actividad y anticipa un aumento de las tasas de política monetaria. Es decir, si dado esto que está ejecutando el Banco Central como una política monetaria expansiva, si el sector privado lo que espera es que el Banco Central logre su objetivo y efectivamente haya una expansión de la economía, entonces el sector privado diría, oye, ya se logró ese objetivo de expansión de la economía, ya podría estarse sobrecalentando la economía con más inflación o con todo lo que eso conlleva, entonces las tasas de interés en el largo plazo, el hecho de que se incrementen, quiere decir que ya se habrá logrado el objetivo de la expansión de la economía que tenía el Banco Central en menor plazo del que este banco esperaba. Entonces, ya con esto, lo que nos estaría indicando es una buena noticia de que efectivamente se logró el objetivo de expansión de la economía. Por último, también podría ser una mala noticia si el mercado no espera más actividad, sino que espera más inflación, por algún motivo como el alza de tipo de cambio o de un commodity, es decir, de este tipo de shocks externos hasta cierto punto. Entonces el mercado se está preparando para contrarrestar los efectos de una inflación más alta y por eso prevé que las tasas de largo plazo en el futuro serán superiores a las que rigen. Entonces, ahora hablemos un poco del riesgo de no pago y de la deuda soberana. Entonces, hasta ahora hemos estado asumiendo que no hay ningún riesgo de no pago. Es decir, que las personas que emiten bonos, es decir, que prometen un pago futuro a los tenedores o compradores de esos bonos, saben que van a pagar con toda seguridad ese compromiso. Pero esto no siempre es así, en el mundo real esto no siempre es así. Y sobre todo lo notamos en el caso de los países soberanos que emiten deuda soberana, es decir, República Dominicana, para poder financiar gastos que exceden su recaudación de impuestos, entonces lo que hace es emitir deuda. Al emitir deuda está asumiendo un compromiso del pago de esa deuda a quienes compran esos instrumentos financieros equivalentes a deuda. Entonces, digamos que República Dominicana es un país soberano, por tanto, podría no pagar sus compromisos. O sea, no debería, pero es una posibilidad. O sea, República Dominicana no puede ser, tomada como rehén por no pagar su compromiso, así como ningún país soberano. Por eso mencionamos la palabra soberano tanto, porque nos interesa el riesgo de no pago de los compromisos asumidos asociados a los países soberanos. Entonces, ¿qué pasa? El mercado realmente reconoce que hay una diferencia entre la probabilidad de pago de los países. Podría ser como de diferentes instituciones que emiten bonos, pero digamos los países. No es lo mismo que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, emita deuda y prometa pagarla versus que un país como República Dominicana o un ejemplo más extremo, Venezuela, diga, emita deuda y prometa pagarla, porque uno asume que es más certero el pago de los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos que los bonos emitidos por el gobierno de Venezuela. Entonces ahí es que radica el riesgo de no pago.
Entonces, ¿qué pasa? Ese riesgo está ya incorporado dentro de los precios de los bonos de los países soberanos. Entonces, esos precios fluctúan en torno a las condiciones del mismo bono, como también por las diferentes percepciones de riesgo de no pago que tienen los tenedores de bonos sobre la capacidad de pago que pudiera tener el país. Entonces, aquí les muestro un gráfico bastante explicativo de esto que estoy hablando, que se trata del spread del ENVI. El ENVI es la diferencia de tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. Como estaba explicando, estos bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, digamos que no tienen, no se le añade una prima por riesgo de no pago, porque se asume que siempre van a pagar, porque tienen esa percepción, o sea, la gente tiene esa percepción de la solidez de esa institución. Como no es el caso de los otros países, se le añade un diferencial por ese riesgo de no pago. Entonces, eso es lo que captura ese spread del ENVI. Es decir, aquí muestro en la gráfica, esto lo elaboré con información del Banco Central, que muestra el spread del ENVI, o sea, esa variable, para el mundo completo, que es el azul, para Latinoamérica, que es el rojo, y para República Dominicana, que es el negro. Entonces, el spread del ENVI, mientras menor sea, mejor nos habla de la posición financiera de un país en cuanto al pago de sus compromisos. Porque eso quiere decir que mientras más bajo sea, menos prima se le añade al precio de un bono por culpa, digamos, de lo que es el riesgo. Cuando digo precio del bono, realmente me refiero a la tasa de interés que pagan esos bonos. Esto estamos hablando de puntos básicos de tasas de interés. Es decir, digamos que si un bono emitido por el Tesoro de Estados Unidos, olvidémonos de las madureces, asumamos que estamos hablando de un bono con la misma madurez para todos los casos. Un bono en Estados Unidos, digamos que paga 2%. Esa es su tasa de retorno. Y ese 2%, la prima de riesgo sería 0. 2 más 0 es igual a 2. Entonces no tendría ninguna prima de riesgo. Ese mismo bono, si es emitido por República Dominicana, aquí en negro, entonces creo que 3 de septiembre del 2021, que es la última fecha acá, entonces, o quizás hay una fecha más adelantada, pero no sé cuál es, eso querría decir que ese 2%, o sea, para que sea equivalente en República Dominicana como en Estados Unidos, ese bono tendría que tener una tasa de retorno de 3.56 más los dos de la tasa de retorno. Tendría que ser 5.56 en comparación con solo un 2% de retorno en un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, a esto nos referimos con el spread del ENVI, que no es más que la prima por riesgo que se le añade a un país por su probabilidad de no pago. Entonces, ¿qué se interpreta de esta gráfica? Se interpreta que Latinoamérica, que es el rojo, actualmente tiene un spread del ENVI superior al de la República Dominicana, que quiere decir que el mercado percibe que el resto de Latinoamérica puede ser que tenga una mayor probabilidad de no pago que la República Dominicana. Y el resto del mundo tiene una mayor probabilidad de pago, es decir, una menor probabilidad de no pago que República Dominicana, porque tiene un valor inferior al que tiene el spread del ENVI para la República Dominicana. Entonces, a gobiernos con una deuda pública alta y finanzas débiles, naturalmente se les asigna una probabilidad alta de no pago, porque se asume que la deuda pública alta y las finanzas públicas débiles indica que eventualmente el gobierno podría no tener suficiente flujo de caja, podría no tener suficiente dinero para pagar los compromisos que ya tiene. O sea, al tener una deuda tan alta va a tener demasiadas instituciones o
o entes a quienes le debe dinero y eso podría salirse del control. Y si tiene finanzas débiles, podría decir que no administra bien los fondos públicos que tiene para poder hacer frente a estos pagos inminentes. Entonces, naturalmente, tendría una probabilidad alta de no pago. Entonces, aquí hago una pregunta reflexiva. ¿Esto sería una razón suficiente para conducir una reforma fiscal en la República Dominicana? La respuesta es que en mi percepción podría variar de economista en economista, pero realmente con los fundamentos tratados hasta ahora podría ser. ¿Por qué? Porque si asumimos, o sea, si damos por hecho que la República Dominicana tiene una deuda pública alta y finanzas débiles y que esto se traduce en que tiene poca probabilidad de pago, es decir, que tiene que se le puede estar saliendo de las manos el nivel de deuda acompañado de una administración deficiente, entonces una reforma fiscal podría darle señal a los mercados de que República Dominicana se está comprometiendo con mejorar sus finanzas públicas para ser más fehaciente con el pago de sus compromisos. Entonces eso quiere decir que en el caso de no realizarse una reforma fiscal en la República Dominicana, en el caso en el que tenga una deuda pública alta y finanzas débiles y no tenga más solución, podría estarle mandando una señal al mercado de que su probabilidad de no pago es aún mayor, porque no tiene de dónde sacar los recursos para hacer frente a estos compromisos. Entonces, naturalmente, la desconfianza de los mercados financieros sobre la solvencia de un país puede generar un círculo vicioso. Me refiero a que, en ese mismo caso en el que la República Dominicana no logre rectificar sus finanzas públicas y detener el crecimiento acelerado de la deuda pública, podría estarle mandando como quiera un señal al mercado de que la probabilidad de pago es baja, por lo que el mercado le añadiría una prima aún mayor, asumiría que este pago es posible que no se dé, por lo que podría ser que le salga aún más caro emitir deuda a la República Dominicana, iniciándose un círculo vicioso, porque mientras más caro le es emitir deuda al país y mientras más lo necesita, entonces peor aún podrían tornarse las finanzas públicas. Entonces, de ahí el concepto de círculo vicioso. Entonces, una forma de racionalizar la prima de no riesgo es considerar que existe una posibilidad de que un país soberano no pague su deuda, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. O sea, podríamos denotar esta probabilidad como P, que es un número de 0 al 1 naturalmente. Entonces, supongamos que también hay un bono, es decir, supongamos que además de esto, supongamos que hay un bono 0, es decir, de un solo pago, recuerden que habíamos hablado de los diferentes tipos de bonos, sin riesgo de default, que promete un pago de $1 al vencimiento con un retorno R y con un precio P1. Por lo que su precio será este. No vemos P, esta P que habíamos hablado, porque P es la probabilidad de que el país pague. Entonces, otro caso. Si un inversionista compra otro bono al precio P2, que también paga $1 al vencimiento, pero tiene una probabilidad P, tiene una probabilidad P diferente de 1, su precio deberá cumplir con la condición de que, es decir, que el precio multiplicado por el retorno es igual a 1, que es ese dólar al vencimiento, por la probabilidad de no pago. Si vemos cuál es la diferencia entre la razón de precios entre estos dos bonos de estos inversionistas, entonces tendríamos que solamente escribir todo en función como numerador y denominador. Entonces este es el primer instrumento para el primer inversionista y este es el segundo. Ese 1 lo dejo indicativo, sabemos que ese 1 podríamos no mostrarlo. Entonces esto se va y nos quedamos con esto, que quiere decir que la razón del precio es P1 sobre P2 es igual a 1 sobre P.
Entonces, pregunto aquí abajo que cuál sería el precio del de un bono sin riesgo si hay un 20% de probabilidad de no pago en el segundo bono. Entonces, utilizando la relación que describimos arriba, sabemos que la probabilidad de no pago, ese 20%, es igual a 1 menos P, que es la probabilidad de pago. Entonces sabemos que P sería 80%. Entonces, P1 sobre P2 es igual a 1 sobre 0.8, que es igual a 1.25. Eso quiere decir que el precio del bono sin riesgo tendría un precio 1.25 veces mayor que el precio. Entonces, a continuación tenemos algunos ejercicios. El mandato dice, suponga a 2 países, A y B, que desean financiar sus proyectos públicos mediante la emisión de bonos a distintos plazos. Suponga que estos bonos pagan un monto fijo Z barra a la fecha de su maduración. Las tasas RT, RT más 1, RT más 2, etcétera, corresponden a todas las tasas para depósitos a un periodo. Ahí se me escapó un typo. Si un bono a un periodo promete pagar al final de este periodo, un monto fijo de 120 y su precio actual es de 100, calcule la tasa forward del periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es escribir esta ecuación que ya sabíamos, que es la relación entre el precio del bono y la tasa de retorno del bono. Eso también lo vimos en la clase anterior. Entonces escribimos esto de este modo y sabemos que su precio actual es 100 y que su pago del monto fijo es 120. Entonces, esto es simplemente tarea de de despejar. Entonces, sabemos que este RT, que es igual a la tasa forward para el periodo, es igual a RT, que también podemos escribirlo de esta forma. Este es simplemente un cambio de notación para facilitar lo que veremos más adelante, que es igual a 0.2. Entonces, como seguimos en el primer periodo, sabemos que la tasa forward va a ser igual a esta tasa, porque antes, vamos a refrescar esta fórmula, que es, entonces, además de las tasas forward, etcétera, entonces sabemos que estamos en el primer periodo, así que esto va a ser igual a 1, así que esto no importa. Sabemos que estamos en el primer periodo, no hay más tasas forward, entonces la tasa de largo plazo que se espera que prevalezca en el futuro la tasa de corto plazo que se espera que prevalezca en el futuro, que es igual a la tasa de largo plazo, es igual a esta tasa, que es igual a ese 0.2. Es decir, la tasa forward del periodo no es más que esta misma tasa de interés. Entonces, el siguiente mandato nos dice lo siguiente. Si el retorno de los bonos se duplica de un periodo a otro, calcule la tasa forward para 2 y 3 periodos. Grafique las tasas forward y su rendimiento. Entonces, no lo voy a graficar por tema de tiempo, pero eso no es más que literalmente establecer los puntos en un plano cartesiano y entonces se obtiene la curva de retorno. Entonces, si sabemos que en el punto anterior teníamos que la tasa del primer periodo era 0.2, entonces esto no es más que decir que la tasa del segundo periodo sería duplicar esa primera tasa. Entonces, recordemos la fórmula de la tasa forward, pero ahora lo voy a escribir de una forma diferente a como lo escribimos arriba, pero sabemos que es lo mismo, que era, que era esto. Entonces, sabemos que SRA es igual a esta tasa, de aquí arriba, que era la tasa de ese primer periodo. Entonces dejamos expresada la tasa forward, que es la que estamos sacando ahora mismo, le igualamos a esta tasa de retorno del segundo periodo. Entonces, es el segundo periodo, sabemos que esto era 2. Aquí no escribimos el 1 por simplificación, pero es el mismo, la misma lógica también para ese instrumento de un solo periodo. Entonces, aquí simplemente sustituimos.
y esto va a ser igual. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es lo que sucede en el tercer periodo, es decir, en esta parte que nos indica acá. Entonces, planteamos lo siguiente. Sabíamos que esto era 0.2, esto era 0.4 y esto aquí va a ser 0.4 por 2, que es igual a 0.8. Entonces, lo que nos queda es esto. Este F1 es esta tasa forward 1 que tenemos acá. Y quizás no sea la mejor notación, pero mientras se entienda es lo importante. Entonces aquí sustituimos, mostramos esto por igual. Y sustituimos. Entonces tenemos que esta segunda tasa forward es igual a 1.98. Entonces el siguiente mandato nos dice: calculen los precios de los bonos a 2 y 3 periodos según las tasas encontradas anteriormente. Entonces esto no es más que sustituir por la ecuación que sabemos que nos da los precios. Entonces, para el segundo periodo, estamos hablando, digamos, del país A, aunque hasta ahora es indistinto. Entonces el monto fijo, que era Z, barra, es 120. Entonces en el denominador tenemos esta tasa. Entonces esto no es más que sustituir los valores que ya teníamos y que ya conocemos. Y esto es igual a esto. En el tercer periodo, entonces, hacemos lo mismo. Y esto es igual a eso. Recordemos que estamos hablando del país A porque hay una diferencia entre el país A y el país B. Entonces, en el siguiente ejercicio puse erróneamente el mismo mandato que el anterior. Entonces vamos a tacharlo y a escribir el nuevo mandato, que es que supongamos que el país B paga siempre sus compromisos, es decir, P es igual a 1. Y país A no siempre paga sus compromisos. Entonces, en este caso, sabemos que P es diferente de 1, pero naturalmente sabemos que es mayor que 0 y menor que 1, definitivamente. Entonces, podemos escribirlo de otra forma. Entonces, si esto es algo que conocemos ya, ¿cuál es la expresión del precio? Del precio de los bonos para cada país. Entonces, en el caso del país B, escribimos el precio de los bonos, el precio de su bono, expresado en esos 3 periodos, de esta forma. Lo podemos dejar expresado porque simplemente nos está preguntando el problema cómo se expresaría. Entonces, la diferencia sería que ahora expresaríamos esto de la siguiente forma. Más esta prima por riesgo. Esto naturalmente sería 0, pero aquí tendríamos afectado este monto F con P. Y este P
sabemos que viene determinado por esto. Entonces, de esta forma dejamos expresado la diferencia que habría cuando tomamos en consideración. Entonces, ya por último, quería hablarles de las burbujas especulativas. Esto es simplemente es la noción de que puede ser que los precios de un activo, los precios de los activos de ciertos países o de ciertos emisores, no se determinen por los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? La tasa de rendimiento, las madureces, las tasas forward, todo ese tipo de cosas que ya vimos. Puede ser que no siempre los precios de los activos respondan a estos fundamentos. Entonces, lo que describo primero es la definición del arbitraje, que ya lo habíamos discutido, pero aquí de manera más formal. Entendemos el arbitraje como si un activo tiene el precio muy bajo para las condiciones de mercado y las expectativas futuras, entonces habrá inversionistas interesados en comprar dicho activo, lo que debería provocar un inmediato aumento de su precio. Es decir, el arbitraje conduce al equilibrio entre los mercados de diferentes plazos. Eso ya lo habíamos discutido. Entonces, el arbitraje y las expectativas del público conducen a que los mercados determinen los precios de los activos a partir de sus determinantes fundamentales. Ya lo habíamos hablado, ya sabemos cuáles son los determinantes fundamentales. Pero, ¿qué pasa? Esto no necesariamente es el caso siempre en la vida real, porque puede ser que el precio de los activos sea determinado por otros fundamentos, por otras características distintas a estos fundamentos determinantes. Entonces, cuando esto ocurre, lo que decimos que está sucediendo es que existen burbujas especulativas y estas pueden ser racionales cuando el mercado continúa actuando eficientemente o irracionales cuando no responden a ningún determinante relacionado con los activos financieros que determinan precios que están fuera de lo esperado en el mercado. Entonces, esa fue toda la clase de mercados financieros. Muchas gracias por prestar atención y repasar este video dejado de manera